Bueno, pues una puerta más adelante. Vale. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto sobre ontología del materialismo filosófico con Daniel López. Y para empezar voy a presentar a los miembros de la mesa. En primer lugar está José Manuel, nuestro colaborador, que ha organizado todo este acto y colabora con la revista Metábasis. Yo, que soy un estudiante de la Universidad de Murcia y miembro de un partido nuevo que está en formación, Somos España, para el cual me contactó José Manuel. Y bueno, pues sin dar ningún tipo de mitin aquí, simplemente decir que somos un partido de corte soberanista español hacia adentro para la centralización política y hacia afuera contra la Unión Europea. Y bueno, sin más dilación ya presento a Daniel López. Daniel López es licenciado y doctor en Filosofía por la Universidad de Sevilla, con su tesis Materialismo y Espiritualismo. La crítica al materialismo filosófico, el marxismo-leninismo, defendida el 7 de marzo de 2018, bajo la dirección del profesor José Ordóñez García ante el tribunal formado por Gustavo Bueno Sánchez, Jesús González Maestro, Antonio Gutiérrez Pozo, Walter Federico Gadea y Francisco Rodríguez Valls. También es colaborador en revistas como El Catoblepas, El Basilisco y La Balsa de Piedra, y Postmoderna. Ha colaborado también en editoriales para la Fundación de Naes y exposiciones varias y entradas sobre el Diccionario Soviético de Filosofía. También participante de manera reiterada en la Escuela de Filosofía de Oviedo, los Encuentros de Filosofía de Oviedo y los cursos de verano de Santo Domingo de la Calzada. Y a continuación, José Manuel va a explicar un poco cuál va a ser la temática de la charla. Muy buenas, soy José Manuel y bueno, la siguiente conferencia es Ontología del materialismo filosófico. Voy a explicar muy brevemente lo que es la ontología y el materialismo filosófico. El materialismo filosófico es el sistema filosófico español elaborado por Gustavo Bueno y sobre todo la ontología la va a definir en los ensayos materialistas, en la página 50, donde explica que la ontología se encarga del estudio del ser, de lo que hay, de lo que existe. Es decir, es el estudio de la naturaleza del ser, de la existencia y la realidad. Gustavo Bueno, sobre todo, se va a centrar en la materia ontológico general y la materia ontológico especial, a la que Daniel López ya irá explicando. Y bueno, también va a referir en el prólogo que él no va a hacer metafísica, sino que va a hacer otra cosa. Porque él, por metafísica, entiende la transposición de categorías y entidades del mundo como unidas a la materia. Él lo que va a hacer realmente es una ontología dentro de ese sistema, elaborando el sistema del materialismo filosófico. También conocemos otros autores, como puede ser el propio Heidegger en Ser y Tiempo, donde explica la diferencia entre la ontología y la óntica. A la óntica entendida como el estudio de los entes, mientras que la ontología entendida como el estudio del ser. O el propio Aristóteles, que decía en la metafísica que la metafísica era precisamente la ciencia del ser en cuanto ser. La ontología, sobre todo, toma preponderancia en el siglo XVIII con Wolff. Y ahora vamos ya directamente a introducir a Daniel. Pues nada, muchas gracias a los que estéis aquí, gracias a los que me han invitado para que yo esté aquí en Murcia por primera vez en mi vida, nunca había estado tan al este de la nación española. Y nada, agradeceros vuestra presencia y yo voy a hablaros de temas que a lo mejor pueden pareceros un poco abstractos y alejados de la realidad política urgente e inmediata, de nuestro presente en marcha, en fin, tanto de la geopolítica como puede ser, por ejemplo, la guerra comercial contra China entre Estados Unidos y China, o hoy en día, o hoy mismo, con esto del proceso, la sentencia contra los separatistas catalanes, pues sí, los temas estos pues están, digamos, aparentemente alejados de tal embrollo, que a su vez es un embrollo, pero que en realidad no tienen por qué estar tan alejados, porque es la realidad misma, es la ontología, digamos, el estudio de la realidad, o el estudio del ser, o en nuestro caso, desde el materialismo filosófico, pues es el estudio de la materia, porque entendemos que la materia es la realidad por esencia, por decirlo así, o la realidad, en fin, que más se asemeja a lo que pueda ser frente al espiritualismo o frente a otras concepciones, o contra el escepticismo también, claro. Entonces esto puede parecer, digamos, problemas, digamos, separados, abstractos de la realidad política, económica, social y cultural del presente, ¿no? Y claro, si nos quedamos en esos pensamientos de una manera ensimismada, contemplando el ser, ¿no? Hay gente que dice, yo he visto el ser, he contemplado el ser, después le ve la cara tonta y digo, con esa cara cómo va a ver el ser.
Y claro, entonces no se puede, digamos, quedarse de una manera, de una implantación gnóstica de la filosofía que hablamos. Nosotros tomamos partidos por una implantación política, lo cual quiere decir que es volver a la caverna, que diría Platón. No quedarnos ensimismados a esa materia ontológica general que postulamos, sino una vez que hemos regresado a esa materia ontológica general, una vez triturado las partes del mundo, pues volvemos, de alguna manera, progresamos a la caverna, al mundo, digamos, aceptable, al mundo donde nos movemos, al mundo político, actual, en fin, cultural y todo lo que se quiera. Entonces, no tomamos partido por esa implantación gnóstica, que es la falsedad por antonomasia, que es emic, que dirían los antropólogos, es decir, desde un punto de vista de los propios gnósticos que se creen que están ensimismados con el ser, sino simplemente fenomenológica, que no es ética y ontológica, como es, digamos, la toma de partido que nosotros tomamos por la implantación política. Entonces, estos temas de la ontología y metafísica, claro, ontología y metafísica, pues se han usado indistintamente los términos como si ontología y metafísica fuesen sinónimos, y eso se puede encontrar también en muchas partes. También pasa, por ejemplo, como pasa con gnoseología y epistemología, que la gente se cree porque es para mí lo mismo. Pero son términos, digamos, diferentes, incluso contradistintos. En ontología, pues sí, todos los metafísicos son ontólogos, pero no todos los ontólogos son metafísicos. Porque metafísico, digamos, es el que al pensar sustantifica lo que piensa. Es decir, que hipostasia un elemento de la realidad y cree que ese elemento es el fundamento de la realidad. Digamos, un fundamento empírico mundano que lo transforma. El espíritu, por ejemplo, pues el espíritu se transforma en el fundamento de la propia realidad. Entonces la realidad por esencia es espiritual. En un ejemplo de metafísica, o como decía Tales de Mileto, el principio es el agua, ¿no? Y el agua es el arjé, decía, en el fundamento de la realidad, y todo se transformará en el agua, todo viene del agua y todo se tornará al agua. O pues el apeinon también de Anaximandro, o el aire de Anasímenes, o el logos de Heráclito, en fin. O el espíritu absoluto hegeliano, por ejemplo. Y claro, aquí el gran debate de la filosofía, de la historia de la filosofía, de los 2500 años de historia de la filosofía, que se dice pronto, es entre espiritualismo y materialismo. O espiritualismos y materialismos, en plural, porque hay muchas clases, como vamos a ver. Y claro, esto es, como decía Platón, una gigantomaquia perites usías, es decir, una batalla de gigantes en torno a la cuestión del ser. Si el ser es material, por parte de los materialistas, o si el ser es espiritual por parte de los espiritualistas. Y claro, entonces aquí, esto es una especie de, como diría Hobbes, de bellium omnium contra omnes, de una guerra de todos contra todos, sin perjuicio de la alianza, como pasa en la política, como pasa en el arte militar, pero aquí cada uno toma partido por una filosofía, por un determinado materialismo o por un determinado espiritualismo. Y dirán ustedes, bueno, también están los escépticos. Sí, también está el escepticismo. Otra vía, el escepticismo es un sistema, el escepticismo no es una filosofía sistemática. Eso es el problema del escepticismo. Que sí hay sistemas espiritualistas y hay sistemas materialistas, pero el escepticismo es asistemático por definición. Entonces, aquí lo que nosotros tomamos partido por el materialismo, somos conscientes del espíritu de partido. Pensar es pensar contra alguien o contra algo. No se puede hacer filosofía sin filosofar contra otros sistemas. No tiene por qué ser el sistema, digamos, contrapuesto o el polo opuesto, diametralmente opuesto, sino también o la sombra de ese sistema, sino también con otros sistemas que merodean por alrededor. Digamos, se piensa contra muchos sistemas, no solo contra el contradictorio, sino con otros que pueden estar más próximos o más lejanos. Ya Fichte, Juan Teófilo Fichte, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en la doctrina de la ciencia, él distinguía entre dogmáticos y materialistas. Perdón, dogmáticos son materialistas e idealistas. Fichte, que era idealista, tomaba partido por el idealismo. Entonces, dogmáticos y materialistas ponía como ejemplo a Spinoza, que era un filósofo que efectivamente nosotros también lo reconocemos como materialista, aunque no dogmático. Y Fichte, como era idealista, pues contemplaba a los materialistas como dogmáticos como si fuesen en contra de la libertad, porque la verdadera libertad estaba en el idealismo. En fin. Estas cuestiones del espiritualismo y el idealismo se han definido, sobre todo cuando se define la idea de espíritu, por parte de los espiritualistas sobre todo, como si definiesen, o lo definen efectivamente, al espíritu, digamos, como una sustancia simple, o como una forma separada. Una forma separada que también se puede definir como una inteligencia separada, es decir, inteligencia separada del cuerpo orgánico. Claro, las ideas de sustancia simple y de forma separada no son ideas, digamos, mitológicas, sino son eminentemente filosóficas.
De hecho, nadie ha contemplado una sustancia simple o una forma separada. De hecho, son ideas negativas. Sustancia simple quiere decir sin partes, sustancia sin partes. Y forma separada, pues quiere decir no unida, forma no unida, separada del cuerpo, claro. Entonces, claro, digamos que ¿cómo se define desde el materialismo filosófico, para no hablar de ideas que no tienen referenciales fisicalistas ni fenómenos, como son las ideas de sustancia simple y la de forma separada, que en el fondo son paraideas, pseudoideas metafísicas? ¿Cómo podríamos nosotros definir, para hacer un criterio de distinción entre todos los materialismos y todos los espiritualismos? Vamos, no solo desde el materialismo filosófico en particular, sino desde el materialismo en general. ¿Qué es lo que tienen en común para que se separen de los sistemas idealistas o espiritualistas? Pues el materialismo filosófico habla de las ideas de cuerpo y vida, para poder entender esto. Y prescinde, como digo, de las ideas de sustancias simples y de formas separadas, porque son, digamos, ideas que no tienen referenciales fisicalistas. Digo que nadie ha contemplado una forma separada. Se me parecía una forma separada, no. Una forma separada no se le aparece ni a Dios. Bueno, pues, como digo, es la idea de cuerpo y vida. Y atención a esto. Materialista es el que postula la condición corpórea de todo viviente. Y espiritualista es el que postula la posibilidad de vivientes incorpóreos, que son espíritus. O sea, sean los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, los tronos, los principados, las dominaciones, en fin, toda clase de espíritus. O los espíritus del helenismo, en fin, etc. No tienen por qué ser cristianos, pueden ser de otra, o hindúes, o lo que sea, o budistas, o lo que se quiera. Entonces, está claro, estos vivientes incorpóreos o metaquirúrgicos, no pueden operar con las manos, no tienen, digamos, cuerpo, claro, decía Lenin que el idealismo o el espiritualismo, digamos, es una filosofía sin seso, ¿no? Una filosofía sin cerebro, vamos, sin cuerpo orgánico, vamos, como flotando en una dimensión supraceleste, que diría Platón. Claro, aquí también se puede distinguir entre los espíritus antrópicos, es decir, de las almas de los hombres que han muerto, de nuestros antepasados, que estarán, si los espiritualistas, pues pueden estar merodeando en los intermundos o en este mismo mundo, pero son invisibles, no los vemos, pero son almas de hombres que murieron y tienen ese espíritu antrópico. Pero también hay espíritus anantrópicos, ya los he dicho, los ángeles, los querubines, los serafines, en fin, tronos, principados, las dominaciones, etcétera, etcétera. Y claro, después también hay otra acepción del espiritualismo, que en el fondo es un materialismo grosero, que son los espíritus del espiritismo, porque los espíritus del espiritismo sí que se aparecen, digamos los ángeles ya como forma separada, no. Decía Suárez que decía que las formas separadas, de inteligencias separadas, dicen que probablemente existan, como diciendo que a nadie se le ha parecido una forma separada. Pero sin embargo, en el mundo del espiritismo sí se aparecen los espíritus. Pero el problema del espiritismo es que estos espíritus parten, digamos, en vez de la forma sólida de la materia, por la forma gaseosa. Estos espíritus son como gases. Entonces, que también es una especie de materialismo grosero, ¿no? Porque están esos espíritus ahí flotando con forma de gases y se pueden aparecer a quien se le aparezca, vamos. Después también estaba, por ejemplo, la concepción de la mente psicosis, y sobre todo los espíritus antrópicos, pues naces, mueres, vuelves a nacer y tornas a morir. Estás en la rueda de las múltiples existencias, ¿no? Hasta que ya te emancipas a través de una serie de vidas, que has tenido una purificación del alma y ya llega un momento que te sales de la rueda de la existencia. Ya estás en el mundo de las ideas contemplando contemplando el bien, que diría Platón. El mismo Platón decía que, claro, cuando estamos entre un mundo y otro, cuando bebemos del agua del leteo, es decir, del agua del olvido, cuando nos volvemos a encarnar, pues no recordamos exactamente nuestras vidas pasadas y tenemos un recuerdo vago del mundo de las ideas. Por eso tenemos, digamos, algo de las ideas se nos ha quedado, pero que hay que ejercitarlo en esta vida con el ejercicio de la gimnasia de la filosofía, con la dialéctica. Bien. Bueno, como digo, hay muchas clases de espiritualismo y muchas clases de materialismo. Nosotros, para no hablar de infinitas clases o de infinitas especies, porque serían inoperables, serían abarcables, vamos a hablar de 12 especies límites, que no hay que entenderlo tampoco como compartimentos estancos, que son ahí, que es así, punto, que se define de esta manera, y no sé, hay que tener más flexibilidad.
Nosotros hablamos, por ejemplo, digamos, de espiritualismo asertivo. Un espiritualismo asertivo, pues un espiritualismo que admite la existencia de la materia, que no es un espiritualismo radical, es un espiritualismo, digamos, generoso, que admite la existencia de la materia. Pero también hablamos de espiritualismo exclusivo, que ya excluye toda la materia, que es absoluto, que solo existe en el fondo del espíritu, que la materia siempre es una apariencia falaz, que lo que vemos es un mundo de sombras, como diría Plotino, más que Platón, porque Platón se llama bien un espiritualismo asertivo. También está en el espiritualismo, o sea, ya dentro del materialismo, pues dividimos a los materialismos entre materialismos monistas y materialismos pluralistas. Entonces estos espiritualismos asertivo y exclusivo y materialismo monista y pluralista tienen, digamos, tres vectores, por así decir. El vector ascendente, descendente y neutro. Y ahora paso a explicaros. Claro, entonces aquí se nos presentan 12 modelos. Pues está el espiritualismo asertivo descendente, espiritualismo asertivo descendente, o sea, ascendente, espiritualismo asertivo neutro, espiritualismo exclusivo ascendente, espiritualismo exclusivo descendente, espiritualismo exclusivo neutro, materialismo monista ascendente, descendente y neutro, y pluralismo, pues tenemos el modelo ascendente y neutro, porque el modelo del materialismo pluralista descendente pues es una clase vacía. No se ha recogido ningún ejemplo que yo sepa, al menos, de la historia de la filosofía. Bueno, tampoco lo recogió en su libro del mito de la felicidad, que es donde trata estas cuestiones. Entonces, por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos de estos sistemas, de algunos filósofos, otros los pasaré de puntilla simplemente. El espiritualismo asertivo descendente, pues yo aquí el modelo claro que veo es Aristóteles. Y también Santo Tomás. Aunque el tomismo, pues por mucha síntesis aristotélico-tomista que se quiera o aristotélico-escolástica que se quiera hacer, no es contradistinto el tomismo es contradistinto del aristotelismo, porque el aristotelismo habla de un necesitarismo cósmico, un mundo que es eterno, y Santo Tomás hablaba ya de la teología también dogmática, pues de la creación del mundo y de la encarnación de Dios en él, en la segunda persona, en el Hijo de María. Bien. Claro, entonces aquí son diametralmente opuestos de una manera, pero en su sistema, en ciertos puntos, pues sí se pueden ser, digamos, similares, sí lo podemos, digamos, clasificar en este espiritualismo asertivo descendente, porque Aristóteles habla de Dios, que es el acto puro, que es primer motor inmóvil, que está, digamos, separado del mundo, que es noesis noeseos, el pensamiento del pensamiento, es decir, que es un pensamiento que solo piensa en su propio pensar, que no se rebaja al mundo para pensar en el mundo, porque el mundo es material, es escoria, como quien dice, y Dios solo tiene que pensar en lo más elevado, que es el mismo. ¿En qué piensa Dios? Pues en Dios. ¿Qué más pensar sino en Dios? Entonces no ha creado el mundo y ni siquiera lo conoce, porque harto tiene que compensarse a sí mismo. ¿Para qué quiere conocer Dios al mundo? Y en un escalafón más bajo, digamos, por eso es descendente, en esta escala natural, pues después de este primer motor inmóvil, el acto puro, que es Dios en el sistema aristotélico, pues estarían los 47, 55 motores inmóviles, que es una cuestión de astronomía, y yo para decirlo rápidamente, son como pequeños actos puros, porque no son incorpóreos también, no tienen cuerpo, y son inteligencias separadas, sin cuerpo, y que estaría en un escalafón más bajo que Dios. Y después, un escalafón más bajo, estaría la esfera supralunar, que ya están los astros. Estos sí que tienen cuerpo, son corpóreos, tienen un movimiento perfecto circular, que están sometidos, digamos, no están sometidos a generación ni corrupción, por eso eran divinos. Los astros eran divinos en Aristóteles, porque para los griegos la divinidad suponía aquello que ni se genera ni se corrompe, aquello que es eterno. Y aunque sea corpóreo, estos sí que son corpóreos, son cuerpos, los astros, no hay que verlo, pues se mueven en el éter, en la quinta esencia, y tienen una existencia eterna. Y un escalafón más bajo, seguimos descendiendo, pues ya estaría la esfera sublunar, que ya sí los objetos, los animales y las cosas, pues están, los animales y las personas, pues ya están, digamos, sometidos a generación y corrupción. Hombre, salvo el propio planeta Tierra, que sería un astro más, y ese no estaría sometido a generación y corrupción. Y es sublunar, es un problema de Aristóteles, pero en fin. Y entonces aquí sí que hay, digamos, generación y corrupción, digo, porque, en fin, las cosas nacen y perecen, todo lo que empieza acaba en el mundo, en este mundo sublunar, corpóreo, por supuesto, también, igual que lo eran los astros, pues estos ya no son divinos. Y un escalafón ya más bajo, todavía más bajo, pues está la materia prima,
que si el acto puro no tenía ni una migaja de materia, era forma totalmente separada, pues la materia prima es todo lo contrario, porque es materia sin forma, no hay forma, y es incognoscible. De hecho, para el hombre, tanto Dios como la materia prima son incognoscibles. Ahora bien, ¿qué pasa? Que Dios sí que es conocible. ¿Por quién? Por sí mismo. Pero la materia prima no la conoce ni Dios. Además, decía Aristóteles, solo Dios es teólogo. Bien. Después tendríamos el modelo del espiritualismo asertivo ascendente, que sería, bueno, por ejemplo, a un hereje del siglo III después de Cristo, que se llamaba Sabelio, que este hombre pensaba que las personas de la Santísima Trinidad no se daban de manera simultánea, sino de manera sucesiva en el tiempo. Primero la del Padre, después la del Hijo y por último la del Espíritu Santo. Y claro, el problema del materialismo, del espiritualismo asertivo ascendente, hay un problema porque hay un periodo de descenso, que es la creación de Dios y es Dios creando el mundo, etcétera, etcétera, pero hay un ascenso al, digamos, a lo originario. Un recorrido por la historia universal. Ya lo Sabelio tuvo, digamos, influencia en Hegel, y entonces se va desarrollando esa historia universal por esas personas de la Santísima Trinidad, que digo que se van haciendo en el tiempo, hasta culminar en la edad del Espíritu Santo, y aquí paz, y después gloria. Después, el espiritualismo asertivo neutro, pues prácticamente, para hablarlo rápidamente, es lo que también se conoce como dualismo, que también los otros también eran dualistas, temas dualistas. Ya digo porque el espiritualismo asertivo es amable, es un espiritualismo materialista, porque reconoce la existencia de la materia. Entonces este espiritualismo asertivo neutro, pues podríamos poner por ejemplo a Descartes, o también a Malebranche, o a Pascal, que no... Hombre, en Descartes no es que se hable tampoco ni un descenso ni un ascenso, aunque como cristiano sí que tiene que haber partido de un descenso, eso desde luego. Pero no hay, digamos, una cosmogénesis o una apoteosis final. No se tratan esos problemas exactamente. Después tendríamos el espiritualismo exclusivo descendente, que es Plotino, que es un filósofo del siglo III, digamos que era neoplatónico, es el gran neoplatónico, Plotino, que él hablaba del uno, que el uno que era, como decía Platón, del bien, pequeña te susía, está más allá de la esencia. Claro, aquí hay un problema que es parangonable con nosotros llamamos materia ontológica general. Plotino también tiene una lectura, se le puede hacer una lectura con la que hacían de aquí, que es, digamos, espiritualista, exclusiva, es un espiritualismo exclusivo descendente, pero también se le puede interpretar ese uno como la materia ontológica general. O sea, que Plotino puede tener una lectura materialista, desde luego, como la tiene Platón. Entonces, Plotino habla de ese uno, pero después va descendiendo a la inteligencia, al mundo de las inteligencias, en fin, el sistema de Plotino. Y después pasa al alma y ya la materia es un no ser. Por eso hablamos de espiritismo exclusivo, porque la materia es una apariencia falaz. La materia, decía Plotino, es un cadáver ornamentado. O sea, la materia es basura que no existe en realidad. Y, por ejemplo, Plotino pues, se preguntaba, ¿y cómo al espíritu le pueden salir uñas y dientes? Y Darwin, andando los siglos, le daría la vuelta al revés y preguntaría, ¿y cómo a las uñas y dientes le puede salir espíritu? La cuestión. También se tiene en este esquema también podríamos meter a Berkeley, el padre Berkeley, obispo Berkeley, que decía Berkeley, postulaba Berkeley que ser es percibir y ser percibido, que toda percepción, digamos, ordena la realidad, digamos que la realidad sin percepción es imposible. Si nosotros no estuviésemos en esta sala, ¿qué sería de esta sala? Ningún problema porque Dios la percibe. Como Dios es omnipotente, Dios percibe todo, Dios está siempre presente en todos lados, pues Berkeley no niega la existencia del mundo exterior, entre comillas, sino Berkeley siempre dice que existe porque Dios la contempla, porque Dios la percibe. Ser es percibir y ser percibido. Y claro, es un espiritismo absoluto porque solo existen las cosas en tanto son percibidas, pero como siempre está ahí Dios percibiendo, pues ya problema solucionado. Después estaría el espiritualismo exclusivo ascendente, que son, digamos, los sistemas de Fichte y de Hegel. Pues Fichte hablaba del yo, que era opuesto por el no yo y que tenía que superar esos obstáculos porque la libertad solo es posible mediante digamos, la superación de obstáculos. Si no hay obstáculos, la libertad no puede realizarse. Entonces en Fichte, digamos, hay un ascenso, pero un ascenso indeterminado, infinito, que nunca acaba, que siempre va progresando, y cada vez somos más libres, hasta una plenitud temporis,
que a calenda greca, o sea, que no llegará nunca, siempre será ascendente, siempre irá progresando. En cambio, Hegel hablaba del espíritu absoluto. Hegel, como cualquiera de las tres filosofías sabe, él hablaba de los tres, bueno, de la lógica, naturaleza y espíritu, dentro del espíritu subjetivo, espíritu objetivo y espíritu absoluto. Y Hegel, digamos, un filósofo de la historia, él decía que la historia empieza en Persia, y después toma el relevo por el Grecia, con Alejandro Magno, después vendría Roma, después venían los reinos sucesores de Carlomagno en Europa, etcétera, etcétera. Al Imperio Español lo desprecia, está alienado en América, no quiere saber nada. Hegel digamos, es preso de la leyenda negra. Después vendría, pues, como dice, pues sí, el Imperio Británico, el Imperio Francés de Napoleón y por último el Imperio Germánico, que es donde se iba a realizar el espíritu absoluto. Claro, eso, la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial pues fueron la prueba de fuego para demostrar que la filosofía de Hegel era falsa, en ese sentido, en esa filosofía de la historia. Cuando Heidegger dijo, Hegel nació en 1933, sí, pero murió en 1945, de alguna manera. Claro, si Alemania hubiese ganado la guerra, que la podía haber ganado, no es que haya tampoco un necesitarismo. Sí, ahora ya es necesario porque ya ha pasado, pero en su presente, en su momento, Alemania pudo haber ganado la guerra. O sea, si hubiese tenido mejores alianzas, pues la podía haber ganado perfectamente. Entonces, tendría más franjas de verdad la filosofía hegeliana, pero el hecho de que Alemania cayese, la filosofía hegeliana, pues tiene muchísima potencia también, porque es que no solo el nacionalsocialismo y el fascismo italiano se nutrieron de la filosofía de Hegel, sino, por supuesto, el marxismo. Y del marxismo vino la Unión Soviética, etcétera, etcétera. O sea que Hegel es el gran ideólogo de lo que llaman totalitarismo, que es un totalitarismo es imposible. Un Estado no puede ser totalitario, no puede controlarlo todo. Es otra cosa. Habría que redefinir eso de Estado totalitario y habría que llamarlo de otra manera. Pero Hegel es un filósofo perfectamente totalitario, en el sentido de que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Y al final de los tiempos, en ese espíritu absoluto, pues todo será conocido, todo será diáfano, será la macrofiesta metafísica en la que aquí pues lo conoce todo Hegel, porque claro, aquí Hegel, abuela, lo que se dice abuela, no tenía. Él, pues era, al fin y al cabo, la historia de la filosofía, digamos, se iba desarrollando por todos los autores clásicos tradicionales, Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera, hasta llegar a los medievales, no los desprecian mucho en su historia de la filosofía, pero hasta llegar, digamos, a los filósofos alemanes, y sobre todo él, que es donde se consuma, digamos, el conocimiento absoluto y el saber absoluto, como él lo llama, así lo llama. Después otro tipo de espiritualismo sería el espiritualismo exclusivo, neutro, y aquí como ejemplo podríamos poner a los gnósticos del siglo II. Yo creo que he hablado muy poco de esto, y los gnósticos simplemente pues, tenían esa chispa de la divinidad, que era el espíritu, y que se podía separar de esa chispa para ascender, ascender y ascender, aquí sí, o sea, en el sentido es neutro, en el sentido de que no hay una escatología, como la en Hegel, o una filosofía de la historia como la en Hegel, sino aquí puedes en cualquier momento en que te puedes, digamos, separar del cuerpo, con despertar la chispa de la divinidad y sumergirte en el mundo de lo divino. Después vendíamos los sistemas materialistas. Tendríamos el sistema materialista, el materialismo monista, descendente. Pues podríamos poner el ejemplo de Anaximandro de Mileto, cuando hablaba del apeiron determinado, que el apeiron era pues, el fundamento de la realidad, donde todo lo demás pues, va desprendiéndose de alguna manera. O también Posidonio de Apamea, que era un estoico, pues podría meterlo en ese esquema. O también el esquema también de Schopenhauer, en el mundo como voluntad de representación, porque Schopenhauer es materialista en ontología general, igual que esa voluntad, una voluntad que es atea, que es una voluntad que no se le puede rezar, evidentemente, una voluntad que se puede interpretar como de modo materialista, como se puede interpretar también el ser de Heidegger o la sustancia espinosa, una voluntad que pone al mundo como representación y esa representación pues digamos es un chasquido para esa voluntad. Pero claro, Schopenhauer el problema es que en ontología especial pues sí sería, digamos, un filósofo idealista, incluso un formalista segundo genérico. Pero en fin, eso habría que ver también qué es todo el formalismo segundo genérico y son los géneros de materialidad. Luego así tenemos tiempo y lo vemos. También tendríamos el sistema del espiritualismo, del monismo, del materialismo monista ascendente. Aquí pues teníamos, por ejemplo, a
a Spencer, a Herbert Spencer, el filósofo del darwinismo social, que se conoce así, que claro, que es un progresismo, claro, en que se parte de una materia homogénea y después cada vez más heterogénea se van formando las formas, valga la redundancia, y se va evolucionando el mundo, es una evolución cósmica, digámoslo así. También estaba Turgot, Condorcet en Francia, Saint-Pierre Bret, en fin, eran filósofos progresistas. El progresismo prácticamente viene de Hegel, por supuesto, y de Fichte, y de Sabelio, como hemos visto, y del cristianismo, al fin y al cabo, del Génesis al Apocalipsis. Pero también tenemos el progresismo, también, sobre todo en el sistema materialista, monista, ascendente, y sobre todo por el Diamat. Engels, Marx y el Diamat. Marx quizá era más prudente en hablar de estos temas, pero hay que reconocer que su filosofía de la historia era eminentemente progresista y que partía de ese comunismo primitivo, sobre todo eso más de Engels también, pero el modo de producción asiático, el modo de producción esclavista, el modo de producción burgués, bueno, feudal, el modo de producción burgués, y ya vendría el modo de producción comunista, en donde se destruye el Estado burgués, pero se va extinguiendo el Estado proletario. Entonces es un esquema pues claramente monista también, también es monista porque la humanidad toma las claves de su autodirección. La humanidad, digamos, domina el planeta, domina la tecnología, también domina el planeta y es el mito de la felicidad del mundo. Vamos. También tendríamos como modelo de materialismo monista el materialismo monista neutro. Muy rápidamente, aquí no voy a entrar, simplemente citar, en la antigüedad estaría Epicuro, en la edad moderna la Métrière, del hombre-máquina, y en los tiempos más contemporáneos, del siglo XX, Freud. Y aquí entraremos ya en el materialismo pluralista, y el materialismo pluralista ascendente pues sería el Gilbertson, la evolución creadora, simplemente lo pongo como modelo, aunque Émile Bergson no se considera materialista, es una interpretación que hacemos nosotros desde el materialismo filosófico. Y el esquema como decía antes, el esquema del materialismo pluralista descendente, pues no es una clase vacía. Por lo menos yo no conozco ningún ejemplo. Si alguien me puede decir un ejemplo, estaría agradecido, pero no conozco ningún ejemplo de la historia de la filosofía. Y aquí venimos ya a lo que nos convoca, que es el materialismo pluralista neutro. Es decir, ni ascendente ni descendente, ni procesionista, como sería el caso del neoplatonismo, de Plotino, el Proodos, ni ascendente, ni progresista, como sería el caso del Diamat. Si no es neutro, no es la realidad, no es, digamos, no es una evolución cósmica. No, la evolución se restringe a las especies de los animales, pero no podemos hablar ni de evolución supraorgánica ni de evolución infraorgánica. Eso es, digamos, una extrapolación, diríamos. Perdona, en el caso del materialismo pluralista descendente no podría entrar Zubiri, por ejemplo. No, eso sería más idealista luego, que si no me lío. Pero sería más idealista. Bien, como ejemplo, digamos, clásico del materialismo pluralista neutro, pues es el sistema de Benito Spinoza, del siglo XVII. Spinoza pues, hablaba de la sustancia, que tiene infinitos atributos, cada uno de los cuales es una esencia eterna e infinita, y solo conocemos dos. Después se pueden conocer tres atributos, pero vamos a dar una explicación más o menos canónica y rápida para despacharlo. Y ese materialismo pluralista neutro solo conoce dos atributos de esa sustancia que tiene infinitos atributos, que son la res extensa y la res coetana. Entonces ahí se supone que hay infinitos atributos que nos desbordan, aparte de esa materia extensa, que es el espacio, y esa materia, esa res cogitan, que es el pensamiento, pues que sí que son conocibles humanamente. Después los demás no son conocidos humanamente. Y ella es una construcción teórica, si se quiere. Y Spinoza pues, ha tenido una interpretación, digamos, panteísta, pero para nosotros Spinoza no es un panteísta, sino un ateo directamente. Porque el dice Spinoza, el que ama a Dios no puede esforzarse porque Dios le ama a su vez. Claro. Es un Dios que no puede decir, oh, sustancia mía, ayúdame. No se le puede rezar. Es un Dios, digamos, ateo. Es un Dios materialista. Es un Dios que es de este mundo y no es de este mundo. Quiero decir, que están estos dos atributos, la res extensa y la res coetana, pero después está en infinitos atributos.
en que ahora en Spinoza se habla de una inmanencia, estos atributos son inmanentes, pero también se puede clasificar o interpretar como una trascendencia